10:46. Vamos a seguir analizando lo que ha ocurrido en estas últimas horas. En el contexto del estallido social, del aniversario del estallido social, el presidente Gabriel Boric realizó un discurso por esta fecha, en una instancia en la que el mandatario dijo que el control policial sobrepasó límites en 2019, donde planteó también una reivindicación de aquellas demandas que se levantaron en ese contexto y donde también dejó otras frases respecto al trabajo de las policías y de carabineros en ese contexto que han levantado críticas desde la oposición. Exactamente, y vamos a hablar sobre este tema con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. A esta hora, ¿cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, diputado. Hola, muy buenos días, Sebastián, muy buenos días, Frecia. Buenos días. Bueno, diputado, primero, y respecto a lo que señalaba ayer, hoy de alguna manera el presidente también reafirma esta idea y señala más temprano en el Encuentro Nacional del Agro que su gobierno no va a dejar sola a las municipalidades, a los vecinos, sobre lo ocurrido, principalmente con los hechos de violencia. Carabineros tiene todo nuestro respaldo, decía esta mañana el mandatario. ¿Cree que estas señales reafirman de alguna manera el compromiso que debiese tener el gobierno para evitar hechos de violencia como los ocurridos ayer? Sí, mira, primero, Frecia, Sebastián, creo que las palabras que señala el presidente, si bien pueden ir en el camino correcto, van acompañadas también de un prejuzgamiento evidente respecto a la actuar de las fuerzas policiales, independientemente de los excesos, de las condenas que hay de por medio, de los abusos que se cometieron. El presidente sigue insistiendo en esa postura de creerse juez de la República y condenar hechos antes que la justicia se pronuncie, imputaciones que hoy día no han tenido por lo menos condenas conocidas. Entonces, eso me parece que es un doble estándar al momento de apoyar a nuestras fuerzas policiales para que resguarden el orden público. Y también, conjuntamente con las palabras del presidente, uno esperaría que haya un apoyo contundente a una agenda de seguridad acá en el Congreso que protejan a nuestras policías. Y sabemos que eso no se ha concretado hasta el día de hoy, principalmente porque no hay un apoyo del sector más radicalizado de su sector y porque creemos que las palabras tienen que ir llenas de convicción. Y esa convicción nosotros creemos que el presidente y su coalición, por lo menos de Apruebo y Dignidad, aún no tiene precisamente la suficiente certeza de que efectivamente nuestras fuerzas policiales son fundamentales para resguardar el orden público. Diputado, respecto a esta acusación por abusos sexuales cometidos en el contexto del 18 de octubre, voy a los datos que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos, de acuerdo al tipo de hecho por el cual hubo querellas interpuestas por el instituto, querellas específicamente, ya no denuncias públicas, sino querellas, acciones judiciales. Amenaza de violación, 41 denuncias al respecto, desnudamiento, 378 casos, tocaciones, 104 casos, violación o introducción de objetos, 10 casos, un total de 533. O sea, hay antecedentes concretos de lo que planteaba el presidente, ¿no? De hechos que han en algunos casos llegado a algún tipo de condena efectiva y otros que han quedado en el camino, pero las querellas estaban interpuestas. Sí, lo que pasa, Sebastián, Frecia, es que uno puede denunciar muchos hechos, pero finalmente la justicia es la que se pronuncia y se pronuncia a través de una condena o una absolución. Y no tenemos ninguna condena respecto a agresiones sexuales. Es más, lo que tenemos son absoluciones a propósito de lo que ocurrió en el metro, donde se acusó a varios integrantes de las fuerzas policiales de aquello y finalmente fueron absueltos. Ahí no vimos que el presidente de la República o sus ministros salieran a pedir disculpas por haber hecho imputaciones falsas en su momento. Entonces lo que pedimos, Frecia, Sebastián, es un mínimo de responsabilidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos o cualquier entidad se puede querellar por muchas cosas, pero si no hay una condena de por medio por un tribunal, previa investigación de los hechos, la verdad es que la presunción de inocencia se pierde y en un Estado de Derecho la presunción de inocencia tiene que defenderse porque precisamente es la garantía de tener un debido proceso de todas las personas, incluyendo a las policías que día a día obviamente están enfrentados a la delincuencia y a la violencia inusitada que están viviendo en las calles. Entonces uno pide un mínimo de responsabilidad, Frecia, Sebastián. Si hay una condena de por medio, te aseguro que vamos a salir todos precisamente a condenar dichos hechos y obviamente tiene que ser así, pero no podemos, el presidente de la República ni sus ministros pueden anticipar la veracidad de ciertos hechos que necesariamente tienen que ser investigados porque se siente un pésimo precedente para nuestra sociedad, pero, de que cualquier acusación en definitiva va a ser cierta por solo hecho de cursar
victimizarse. Ocurrió a propósito del carabinero en Panguipulli, yo no sé si recuerdan, Sebastián. Sí, claro, y ahí hay un caso bien específico en donde hubo un proceso judicial que lo absuelve, está bien, pero ¿usted cree que el presidente está exagerando respecto a este antecedente? Porque es cierto, puede que no haya habido una condena definitiva, pero sí hubo denuncias que son un antecedente relevante de lo que ocurrió en ese momento, y el presidente tampoco está apuntando con el dedo, en el mensaje de ayer por lo menos, alguna persona en específico respecto a esa responsabilidad, sino está hablando de denuncias que hubo en ese contexto. No. El discurso dice claramente, Sebastián y Fresia, que hubo, dice, agresiones sexuales. Claro. Y si no hay una condena, eso es incierto. Pero excesos hubo, es cuando hay una condena de un tribunal que determine... Sí. Hubo excesos cuando también. Cuando hay una condena, uno... A ver, Frese, yo le estoy hablando específicamente respecto a las agresiones sexuales. El presidente de la República dijo ayer, hubo agresiones sexuales. Y yo por lo menos, y no sé si ustedes conocen alguna condena de un tribunal de justicia en nuestro país que haya condenado a algún integrante de la fuerza policial por agresiones sexuales. Lo que yo conozco solamente son absoluciones respecto a este mismo tema en atención a lo que ocurrió, a lo que señalaron que ocurrió en el metro. Por lo tanto, mientras no haya una condena, el presidente no puede dar la certeza que eso ocurrió porque sienta un muy mal precedente y eso termina arruinando carreras y termina arruinando la vida de las personas porque cuando son absueltos finalmente, la verdad es que ni el presidente, ni sus ministros, ni distintas autoridades de gobierno salen a pedir disculpas. Los tribunales son imparciales e independientes y el Poder Ejecutivo no debería involucrarse precisamente en investigaciones que están en curso y que todavía no han terminado una condena porque eso es tremendamente grave para una democracia y para el Estado de Derecho. Ok, y tomándonos también de lo que decía Sebastián, aquí tampoco hubo una acusación a alguien directamente. ¿Cree que opaca el mensaje que quiso dar el presidente ayer en la mañana, donde también hablaba de excesos cometidos, pero también de una autocrítica de los distintos sectores políticos que decía, al final nos llevó a esto? Sí, obviamente que tiene, a ver, el discurso tiene muchas cosas buenas. Me parece obviamente que la condena a la violencia en todas sus formas, sin distinción, es un punto positivo por parte del presidente porque son valoraciones que antes no, son condenas que antes no había hecho con quizás la fuerza que lo hizo el día de ayer. Pero cuando matiza y cuando trata de darle en el justo a sectores más radicalizados, ejerciendo una condena previa a hechos que todavía están sujetos de investigación, me parece que es una mala señal para el país en general. Pero además tiene, por ejemplo, habla de que hay que renunciar a ideas preconcebidas, de que el Estado no puede ahogar, de que hay que valorar la libertad de las personas. Eso yo creo que es un avance que esperemos que se concrete y redunde también en ceder en ciertos aspectos y en ciertos aspectos fundamentales del programa de gobierno que por lo demás, después del 4 de septiembre, debe tener un giro principalmente para adecuarse un poco a lo que está viviendo el país, sobre todo en términos de seguridad, Fresia, Sebastián, donde hasta el momento hemos veído una agenda muy debilitada, sobre todo en el Congreso Nacional y en particular con la protección de nuestras policías. ¿Por qué una agenda debilitada, diputado? ¿A qué se refiere? Debilitada, porque mira, en la Cámara de Diputados por lo menos no tenemos ningún proyecto que venga a fortalecer la seguridad o darle, por ejemplo, mayor protección a nuestras policías. Lo que vemos es un proyecto de expulsión, que lo que hace es expulsar a personas que están condenadas, pero que con nuestras fronteras desbordadas, lamentablemente, se corre el riesgo evidente de que al otro día puedan ingresar sin haber cumplido un día privado de libertad. Eso obviamente que da una sensación clara de impunidad. No tenemos más proyectos que eso, Sebastián, Fresia. Lo que vemos es que se ha revitalizado proyectos de la anterior administración que me parece positivo, pero que están particularmente en el Senado. Y se ha demorado mucho el gobierno en ponerle urgencia a aquellos proyectos que son vitales para fortalecer la seguridad, principalmente creo yo. A ver, el de la agenda de protección de las policías, fundamental. La defensoría de las víctimas, fundamental. Todo lo que tiene que ver con la inmigración ilegal también es fundamental. Son algunos de los ejemplos que le doy, Sebastián, Fresia. El Código Penal, tenemos un Código Penal que es necesario tener uno nuevo. Está el proyecto y la Comisión de Constitución y todavía no está puesto sobre tabla, que también es relevante para modificar todo lo que tiene que ver con delitos que no están actualizados y otros que falta también por incorporar o bien modernizar. Tenemos un Código Penal del año 1800
74. Son algunos de los proyectos, Sebastián Fresia, que creemos que son relevantes para efectos de poder avanzar en una agenda que haga sentido lo que está ocurriendo hoy día en el país, todo lo que tiene que ver con los portonazos. Bueno, te dije la agenda de protección de las policías, que también es muy importante. Esos son algunos de los elementos que creemos que son señales claras, Sebastián Fresia, de que efectivamente hay una voluntad real y no solamente palabras que se las puede llevar el viento si es que no se concretan en la realidad, con señales claras que en este momento obviamente que nuestras policías demandan con mayor firmeza que nunca para tener obviamente la confianza necesaria para poder actuar y combatir los delitos que están ocurriendo hoy día, que lamentablemente tienen aterrorizada a gran parte de los chilenos y las chilenas, que no pueden salir tranquilos de las calles sin el riesgo de perder su vida. Bien, diputado, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, diputado Longton. Muchas gracias a ustedes.